Y bueno, Efesios 5:15, vamos a ver la tercera semana de Efesios. Vamos a ver del 15 al 20. Y vamos a ver también ahí Romanos 12:2, Proverbios 23:12, Gálatas 5:19. Ahí vamos a terminar. Lo repito, Efesios 5:15 al 20, Romanos 12:2, Proverbios 23:12 y por último Gálatas 5:19 al 21. La vez pasada que estuvimos hablando acerca del libro de Efesios, del 5, si gustan ir allá, estuvimos viendo acerca de cómo andar como hijos de Dios, ¿sí? Y nos manda y nos muestra y empieza donde ser imitadores de Dios, ¿sí? Que nos habla en el verso 1. Y yo quiero empezar en el versículo 15, porque la realidad es que te quiero dar 4 claves que yo encuentro aquí en estos versículos, ¿sí? 4 claves que nos pueden ayudar en nuestro camino, ¿sí? Y aquí los vamos a ver ahorita con estos versículos. ¿Por qué? Son 4 claves donde nuestro caminar necesitamos cada uno abundar en ello, ¿sí? Y se los voy a dar desde antes para que los puedan anotar y luego ya los desarrollamos. Número 1, la primer clave es camina con diligencia. Sí. La segunda clave que vamos a ver en esta noche es entendiendo cuál es su voluntad en mi vida. Número 3, cuidado con las obras de la carne. Sí. Y número 4, sea agradecido. Sí. Y son 4 claves que encontramos. Puedes buscar muchísimas más, pero yo quiero que nos enfoquemos en estas 4 claves que en estos versículos podemos encontrar, ¿sí? Y en el verso 15 vamos a iniciar y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como a sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que son que malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y aquí vemos cómo Pablo os exhorta a sustituir y sustituye unas cosas, ¿sí? Y aquí vemos en estos versículos que dice: la necedad por la prudencia, ¿sí? La locura de la sabiduría que otorga. Ahora sí que, ¿por qué? Porque la realidad es que la necedad, ¿qué? Por la prudencia, ¿sí? ¿Y qué es? Aquí es donde para otros es locura la sabiduría de Dios. Para otros es algo donde dices: qué locura es la sabiduría de Dios, ¿sí? ¿Y qué nos dice en ello? Abundar. Y aquí vemos donde nos dice: mirad con qué, con diligencia, ¿sí? ¿A cuántos muchas veces esa palabra diligencia nos cuesta en el día a día? ¿Sí? ¿Qué tenemos que ser diligentes?
para leer la palabra, ¿sí? Para poder hacer actividades en nuestro día a día, tenemos que ser diligentes, ¿sí? La Biblia nos habla que no es de poco provecho, pero no dice que es de nulo provecho el hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la realidad es que el hacer ejercicio nos ayuda a desarrollarnos para hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Y por eso hay cambios en nuestras vidas. Por eso hay cambios, vamos a llamarle naturales en nuestro cuerpo, donde para nuestro cuerpo natural va decayendo, pero ¿qué? Espiritualmente debemos de crecer, no debemos de decaer, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros caminemos diligentemente en nuestro día a día. ¿Por qué? Dice, mirad, hey, ojo, pues con diligencia, ¿cómo andas? Sí. Yo me acuerdo que mi suegro tenía una frase hace muchos años y decía, yo no cuido se me fue la palabra, ¿no? Mi testimonio, gracias, ¿sí? Y la realidad es que no es que andemos cuidando y todo, sino cómo es nuestra forma de vivir, cómo es nuestra vida en el día a día. ¿Por qué? ¿Cómo es cuando yo me presento de otras personas que no le conocen? ¿Cómo es? ¿Sí? Porque la realidad es que no puedo ser uno en un lugar, otro en otro lugar, otro en otro lugar, sino tengo que representar a mi Padre diligentemente conforme a lo que establecido por Dios. ¿Sí? Y yo te hago una pregunta a ti, por eso yo le puse 4 claves para guardar en el camino. Estamos en un camino día a día donde cada uno de nosotros debemos de guardar y caminar con diligencia la palabra de Dios. Amados, yo les he estado dice y dice y dice, lo he tocado en pláticas. ¿Por qué? ¿Saben una cosa? Necesitamos cada día más de la palabra de Dios y de su Espíritu. Sí. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? Y te dice cómo no caminar, Fíjate, te dice, no como necios, sino que como sabios. No sabiduría humana, sino de parte de Él, ¿sí? No es conforme lo que yo pienso, porque muchas veces lo que yo pienso va contrario a lo que Dios quiere para mi vida. ¿Sí? Y fíjense una cosa, diligencia en esta parte, porque hay unos versos en el capítulo 4, alrededor del verso 13, diligencia es otra palabra y no es la que se está refiriendo aquí. Y esta palabra significa precisión o exactitud, ¿sí? ¿Por qué? Aquí vemos que no solamente las tinieblas se habla del pecado, sino también ¿de qué? De ignorancia y necedad. Porque muchas veces nuestro necio corazón nos aparta de lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sí? En mi vida. La ignorancia ¿de qué? De lo que Dios habla a nuestro corazón. Porque a final de cuentas la luz, ¿qué hace? No solo habla de santidad en nuestras vidas, sino también habla de sabiduría y conocimiento de Él. ¿Se fijan? ¿Cómo nos va llevando? ¿Por qué? Porque la realidad es que nos dice, si lo leemos de esta manera, mira con exactitud, mira con precisión. ¿Qué? ¿Cómo andas? ¿Sí? No es una pasadita, No es algo que es, sí, y, ay, bueno, sino mira con precisión.
¿cuál es uno de los instrumentos que aún en las primarias y en las secundarias utilizamos como precisión? ¿Se acuerdan del compás? ¿Sí? ¿Cuántos usaron el compás? Ok. El compás era un instrumento ¿de qué? De precisión, donde tú podías hacer un círculo que preciso. Podías medir un espacio preciso para poder aventar otras perspectivas. ¿Sí? Y dices, ¡ájalas! Yo me acuerdo cuando yo llevé dibujo industrial, era lo que nos enseñaban. Y podíamos desarrollar con precisión y marcábamos con el compás ciertos espacios para obtenerlo y poder llevar a cabo una perspectiva. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué es? Con precisión. ¿Sí? Ahora, en nuestras vidas, nosotros tenemos que mirar en nuestras vidas, en nuestro caminar, con precisión, con exactitud, cómo caminamos en este mundo. Ahora, no porque tenga que, sino porque le amo a Él, ¿sí? Y yo quiero que mi Padre se agrade con mi caminar, ¿sí? Y a mí me encanta este primer versículo que estamos viendo en el versículo 15. Porque nos dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, con exactitud, no como necios. Ten cuidado de caminar en este mundo, andar en este mundo y sin saber y buscando, ¿sí? ¿Por qué? A final de cuentas, quien nos dice cómo es Cristo que murió en la cruz por ti y por mí y nos indica el camino por el cual debemos de caminar con exactitud. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay falla ahí, ¿eh? Sí. Y es la importancia de cómo yo debo de caminar. Yo te hago una pregunta y es más fácil entender con exactitud cómo está tu vida. ¿Quién es el primero en tu corazón? Sí. ¿Qué es lo que tú pones prioridad en tu vida? Sí. Verso 2 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí. Verso, ¿qué dice? 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos del cual sea la voluntad del Señor. ¿Sí? No seáis insensatos, ¿sí? Sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Yo te hago esta pregunta. ¿Le has preguntado a Dios qué quieres para mí, Dios? Sí. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tenemos una función. ¿Sí? Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu función? Sí. Y aquí tú dices, ¿por qué? Entendidos, dice la palabra, dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sí. Esta palabra insensatos quiere decir, hasta me da risa, sin sesos. Sí. ¿Por qué? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Cómo es como estás desarrollando a tus hijos? ¿Para quién lo estás desarrollando? ¿Cómo los estás llevando? ¿Sí? ¿Por qué? Esta es una de mis oraciones, que Dios me dé sabiduría para que mis ojos sean abiertos en cada tiempo que voy cambiando, ¿Por qué? No es el mismo tiempo hoy que hace 5 años, ¿Sí? Naturalmente no soy ni siquiera el mismo. Dices, pues ¿qué? ¿Cambiaste? Sí. ¿Cuántos se saben la palabra que vamos envejeciendo? ¿Sí? Y no soy el mismo. Ahora, en aquel tiempo, ¿sí? Ahora es otro tiempo. Y yo tengo que entender cuál es el tiempo. ¿Sí? Y qué es lo que Dios quiere para mi vida en este tiempo. No lo pasado, sino el día de hoy, Porque hace 5, 10, 15, 20 años, ¿sí? Tenía que desarrollarme de otra manera, tenía que hacer otras cosas, tenía otro empuje. Hoy en día, ¿sí? Me gozo que otros estén tomando batutas y haciendo la voluntad de Dios en su vida. Es otro tiempo. ¿Sí? Pero yo te hago una pregunta, eso es para mí. ¿Qué es lo que Dios te habla a ti? Porque a lo mejor Dios te está hablando, ¡hey! Aquí está. Y Dios te está empujando para que tú crezcas con un fuego, con un deseo donde digas, Dios, yo quiero servirte a ti con todo mi corazón. ¿Dónde encontramos eso? Escuchándole a Él en su tiempo de oración. ¿Sí? ¿Quién es el que nos da sabiduría? Es Él, no este mundo. ¿Sí? Entre más conozco de la palabra, sé que menos soy útil. ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque sé que tengo que menguar. Entre más conozco de la palabra, ¿sí? Me lleva a morir a mí mismo. ¿Sí? ¿Y qué es? No es que no sirva, no es que no esto, sino es qué es lo que tú quieres, Dios, que yo haga con mi vida. ¿Sí? Yo me acuerdo al señor Castelazo que decía, siervo inútil. ¿Sí? Porque la realidad es que el que hace la obra en nosotros es Dios. No es por nuestra sabiduría humana, no es por nuestros dones o talentos que podamos poseer, porque la realidad es que si no provinieran de Él, no somos nada. ¿Sí? Somos una herramienta donde a final de cuentas no es para exaltar nuestro reino, sino la herramienta que Dios da a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a final de cuentas es para que otros puedan conocer de Él. ¿Sí? Ese es, entre más puedo entender, entre más conozco, entre más, ¿sabes qué? No se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de que cada uno hagamos la voluntad de nuestro Padre. ¿Sí? ¿Qué hemos visto? Caminando diligentemente.
Sí. Entendiendo, número 2, segundo punto, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida, su voluntad. Y número 3 que quiero hablar es cuidado con las obras de la carne. Sí. Y aquí vemos donde dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y el versículo 8 dice esto, 18, perdón, dice esto: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? No os embriaguéis con vino. ¿Sí? ¿Y por qué te digo esto? Proverbios 23, 12 al 21 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ese es gratis, mamás. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón, otra nuevamente, ¿qué? Fuere sabio, también a mí se me alegra el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Yahvé todo el tiempo. Otra vez habla de diligencia en nuestras vidas. ¿Sí? Dice, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu camino. No estés con los bebedores de vino, ni los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Qué es? No estéis con los bebedores de vino. Yo quiero decirles algo. La Biblia, no me voy a, en este sentido, no, esto puede ser un tema muy controversial. ¿Sí? La Biblia no prohíbe el vino, pero sí nos dice cuidado con el vino. Sí. Tengan cuidado. A mí me han tocado varios tiempos donde hubo un tiempo donde era cero, nadie tomaba y era cerrado. ¿Sí? Luego hubo un tiempo donde se abrió y todo esto, y muchos hombres creyentes, familias, tuvieron sus hijos problemas con el vino porque la realidad es que no supieron cómo manejarlo. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener cuidado con las personas porque podemos hacer tropezar a alguien. ¿Sí? Y te dice a ti, hey, ten cuidado, ¿sí? Y lo dice aquí, dice Gálatas esto, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y fíjense dónde lo mete, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, fíjense bien esta palabra, os que amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Ten cuidado, por eso yo le puse al tercer punto y le puse cuidado con las obras de la carne. ¿Sí? ¿Por qué?
No podemos hablar de cuántas, de cantidad, pero cada quien es responsable, ¿sí?, de lo que ingiere y de no ser tropiezo a alguno de sus hijos, ¿eh? Porque si tú eres tropiezo para alguno de sus hijos y cae por tu culpa, ¿sí?, tenemos un problema con el Padre, ¿eh? Ten cuidado, papás, tengan cuidado. Yo no les estoy dando permiso para tomar, ni tampoco les estoy diciendo, hey, porque no podemos prohibir lo que la palabra de Dios no prohíbe. Escúchenme bien, cada uno busque la voluntad del Padre y vean qué les conviene y escuchen la voz de Dios. Te da los límites, pero aguas, dice embriagar, ¿cuánto es el nivel? Ahí cada quien, Yo lo puedo hablar porque yo tomé una decisión con mi esposa y nosotros por los jóvenes, cuando trabajábamos con jóvenes, decidimos no tomar alcohol. Sí. Y la realidad es que dijimos, después dejamos de trabajar directamente con jóvenes, dijimos, seguimos igual, porque tenemos hijos. Ahora, eso es decisión mía y de mi esposa. Sí. Yo no quiero ser tropiezo para alguien que apenas está caminando, que está caminando y creciendo. Sí. Porque la realidad es que yo puedo ver qué me pasa a mí como persona si no tomo. Nada. Pero veo que si se me pasa la mano puede haber consecuencias donde no le puedo ver a él. Y mi mayor anhelo es poder verle a él. ¿Se fijan? No es porque tengo que, sino es por amor a él. Sí. ¿Qué es? Dios nos da sabiduría e inteligencia para poder ver y decidir y tomar decisión en nuestras vidas. Sí. Porque yo he visto esto. Papás que decidieron, porque no se emborrachaban ellos, sus hijos les salieron alcohólicos. Porque ellos sabían tener control, mas sus hijos no supieron tener control. Sí. ¿Se los dejo ahí? Sí. ¿Qué es? Platica con Dios. Sí. Donde, ¿qué es? Caminar diligentemente, entendiendo cuál es su voluntad, cuidándonos con las obras de la carne en nuestras vidas. Y número 4, y por último, y aquí termino, ser agradecidos. Sí. Dice aquí, versículo, se me fue, estábamos en el 19. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, el cual de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte esto y quiero cerrar con esto. Dios es el que te da sabiduría. Dios es quien te da inteligencia. Y sabes una cosa, tú tienes que encontrar contentamiento en tu vida con lo que Dios ha hecho el día de hoy. Sí. Dando ¿qué? Alabanzas, adorándole. Sí. Dice cánticos, himnos espirituales, cantando, alabando. ¿Por qué? Es de un corazón agradecido al Padre porque Él ha hecho la obra en mí.
Él ha hecho en ti. ¿Sí? Y me encantan estas últimas palabras porque dice, dando siempre gracias. ¿Qué? Por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué dice? Dando siempre gracias por todo a Dios, tu Padre, tu Señor. Yo te hago una pregunta, ¿eres agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en tu vida? ¿O tienes peros? El único lugar donde vas a encontrar contentamiento en tu vida es en Él. Sí. Él es el que hace la obra en nuestras vidas, transforma nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Búscale a Él con todo tu ser. Es el mejor lugar donde tú puedes habitar y donde tú puedes decir, Dios, gracias por lo que el día de hoy tú hiciste, Padre. Sí. Muchas veces en el mundo que vivimos, conforme nos va llevando la pelotita en el mundo, muchas veces perdemos de vista lo que Dios hace en nuestras vidas. Y quiero decirles algo. Si tú estás aquí en esta noche, eres bendecido. Sí. Dios es quien hace la obra. Sí. Búscale a Él con todo tu corazón. Son 4 claves sencillas donde tú puedes caminar en tu día a día. Sí. Son 4 claves donde tú puedes permanecer en el camino que Dios tiene preparado para ti. Sí. Donde tú puedes escuchar, donde tú puedes ver, donde tú puedes palpar en tu vida diaria. Sí. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, en esta noche. Gracias, Dios, porque tú nos das el privilegio de poder estar reunidos. Porque tú nos das el privilegio, Dios, de poder tener donde congregarnos. Tú nos das el privilegio de poder pararnos el día de hoy, de poder respirar, de poder comer, de poder convivir con nuestros hijos, los hijos con los padres, poder saludarnos, Dios. Señor, gracias. Y Señor, gracias, Dios, porque tú hiciste un plan perfecto para cada uno de nosotros, Dios. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver qué es lo que tú tienes para nosotros, Padre. Señor, abre nuestros oídos para poder escucharte a ti, Dios. Porque a final de cuentas, Dios, lo único que anhelamos, lo único que queremos, Dios, es hacer tu voluntad. Yo te lo pido, Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.